Bueno, ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este ciclo de charlas sobre derechos de las personas mayores que hemos llamado Desentrañando el Derecho. Mi nombre es Daniela Jolani, formo parte del equipo de trabajo de ProWAPAM y voy a estar a cargo de la coordinación del ciclo. En esta primera charla estamos reunidos de manera virtual con el rector de nuestra universidad, el licenciado Franco Bartolacci, con la secretaria del área de Derechos Humanos, Paula Contino, con Santiago de Arma, que es quien preside la secretaría, el área en realidad de Extensión y Territorio, y con Elia Penecino, que es la coordinadora de nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, la idea de esta primera charla es poder conversar sobre cómo contribuye la UNR en esta tarea o en este desafío que encaramos de empoderar a las personas mayores, y para eso se nos ocurrió tomar como disparador dos compromisos que asumen los estados al ratificar la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores. Estos dos compromisos son, por un lado, garantizar el derecho a la educación de las personas mayores en condiciones de igualdad con otros sectores de la población, y por otro lado, el compromiso de tratar de incluir en los diferentes niveles educativos, en los ámbitos académicos, científicos, contenidos que se vinculen con la vejez y el envejecimiento. Por eso queremos comenzar reflexionando y charlando con vos, Franco, sobre estos desafíos que tiene que llevar adelante la UNR y sobre qué acciones se están pensando para esta población que se incorpora de manera tan masiva a la universidad para que se los reconozca como verdaderos ciudadanos universitarios. Bueno, muchas gracias. Primero. Segundo, para mí es un placer poder compartir estas reflexiones en el marco de una herramienta y de un dispositivo que tiene nuestra universidad, que es el programa que nos ha dado muchas satisfacciones en los últimos años y que en ese recorrido también ha implicado para nuestra universidad un aprendizaje, porque la verdad que nos abrimos casi por iniciativa de Elida, hace un par de años atrás, en el marco de la decisión del rector Darío Mayorana. Quizás es osado decirlo de esa manera, pero por primera vez la Universidad Nacional de Rosario se abre, va en búsqueda de un encuentro con las y los adultos mayores de nuestra ciudad. La herramienta o el dispositivo para imaginar ese encuentro fueron los cursos en el marco del programa, pero como todos sabemos eso empezó a habilitar conforme avanzaba el tiempo y se iba consolidando a mi juicio lo más importante que tiene el ProWAPAM, que es ese sentido de pertenencia y comunidad de todos quienes pasan y transitan los dispositivos de cursos que se desarrollan en el marco del programa. Decía que eso fue abriendo la posibilidad de empezar a pensar otro tipo de herramientas que hacen que hoy el volumen, el vínculo, las actividades, diría yo que casi que hasta los cursos terminan siendo hoy un dispositivo complementario de todo lo demás que hoy genera el programa. Eso que fue la razón de ser o el inicio o el disparador de ese vínculo y encuentro, hoy ya es un elemento secundario. Creo que ese recorrido implica también necesariamente que la universidad suma la necesidad de que el ProWAPAM tenga otra centralidad y otra jerarquía. No solo por la dimensión y el volumen que adquirió con el tiempo, sino porque la problemática vinculada a las y los adultos mayores necesariamente tiene que ser una problemática que la universidad asuma como propia, desde una preocupación genuina, pero también desde una ocupación genuina en el hacer cotidiano. Nuestra institución se ha caracterizado históricamente, yo creo que hay dos defecciones. Una, que ha entendido el vínculo con quienes transitan por los cursos universitarios casi como un vínculo que finaliza al momento de que alguien egresa. Y
y salvo con aquellos que sostienen su vínculo con la universidad, en la tarea docente, de investigación, en equipos, redes o en las que fueran, es como que el contrato entre el ciudadano universitario y la institución finalizaba al momento de entregar un título universitario. Yo creo que nosotros venimos deconstruyendo esa tradición. El programa es un dispositivo central en esa estrategia. Y la otra deflexión es que durante mucho tiempo hemos estado cerrados sobre nosotros mismos. Y casi descansando en formatos tradicionales que, entre otras cosas, por ejemplo, no contemplaban a las y los adultos mayores como un público que debía apropiarse también de la universidad, Claro. como efectivamente lo está haciendo a través de la herramienta del programa. Ahí para mí está el hallazgo de esta iniciativa. Creo que es la razón que motiva, digamos, el volumen que adquirió en este tiempo, y creo que definitivamente nosotros tenemos que avanzar hacia, para decirlo en términos de reivindicación, hacia el reconocimiento de la ciudadanía plena de nuestras y nuestros adultos mayores en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. Eso implica muchísimas cosas, ¿no? Implica el reconocimiento del ejercicio de los derechos al interior de la universidad, pero también una universidad dispuesta a empujar en la agenda, los debates públicos, la definición, la planificación y la implementación de políticas públicas, la necesaria priorización de las preocupaciones que las y los adultos mayores hoy tienen y que lamentablemente no son contempladas y contenidas en las agendas públicas con la centralidad que todos quienes estamos aquí entendemos que deben efectivamente tener. Así que yo creo que el recorrido va por ahí. Bien, perfecto. Bueno, les queremos contar que este ciclo de charlas está auspiciado por el área de Derechos Humanos, que como ya dijimos está a cargo de Paula Contino. Y en este sentido, Paula, queríamos saber qué pensabas y qué opinás de la necesidad de abordar la cuestión de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, en principio, gracias. Buenos días a todos y a todas, señor rector. Santi, Élida, Daniela, felicitaciones por este ciclo de conversaciones tan necesario que se llama Desentrañando Derechos. Y en ese sentido quiero, bueno, hacer algún aporte para pensar, digamos, que el campo de los derechos humanos no es un campo estático. Es un ámbito siempre en tensión, en disputa, en términos históricos, en términos actuales. Como decía Franco, lo que es el programa de adultos mayores para nuestra universidad también ha sido una tensión y una batalla y una incorporación de los adultos y las adultas mayores en nuestro proceso de aprendizaje. Por eso me parece importante partir desde este lugar, digamos. No está dada, la tarea no está dada, no es un escenario, siempre es una conformación y en términos generales tensiones que se suceden a lo largo del tiempo y en la contemporaneidad. Y si podemos pensar, digamos, en términos de estas luchas de los derechos humanos o los derechos en generales, podríamos pensar en dos grandes sentidos. En primer lugar, todos aquellos enfrentamientos que se hicieron para oponer un freno a los abusos de poder por parte de las autoridades, de los gobiernos, en términos generales. Y por otro lado, podríamos hablar de aquellas conquistas que están enfocadas a mejorar la calidad y las condiciones de vida de todas las personas. Y en esa perspectiva de los derechos humanos tenemos que pensar, cuando hablamos de todas las personas, pensar qué comunidad queremos. No podemos pensar en las personas adultas mayores escindidas de la mirada de la comunidad, hecho que implica el vivir en común, el vivir con otras y el vivir con otros, reflexionar acerca del lazo social, un lazo bastante muy herido hoy en estas sociedades profundamente fragmentadas, donde tenemos que ver cómo es posible pensar la vida en común, la morada en común, esa perspectiva ética de los derechos humanos que implica la casa de todos, sobre esa base equitativa que plantean los derechos humanos, de la vida buena, de la vida plena, de la vida libre de ciertos condicionamientos y desigualdades. Todo esto obviamente que está reflejado en la Convención Interamericana
que protege los derechos de las personas adultas mayores y que es un instrumento jurídico sumamente valioso que nuestro país ratificó recién en el año 2017. Es muy joven en términos de historia legal, la ratificación de esta convención, siendo, bueno, que tiene 2 años anteriores, ¿no? Esto nos hace preguntar acerca de, por un lado, lo importante que es tener esta ratificación en tanto promueve, protege y reconoce los derechos de las personas adultas mayores en todos los sentidos de la vida digna y el ejercicio posible justamente de esa dignidad como piso esencial. Pero por otro lado, pensaba, si a todos como sujetos de derecho nos asisten la titularidad justamente de estos derechos, tenemos que hacer una convención para proteger los derechos de las personas adultas mayores, como sucede también con otros colectivos, con otros grupos poblacionales, como son las infancias, las personas con discapacidad. Tenemos que pensar y retrabajar porque son derechos que han sido y siguen siendo sistemáticamente vulnerados. Entonces esta convención, por un lado, es sumamente necesaria, pero está hablando de esta vacancia respecto al colectivo que ustedes representan con el programa de adultos mayores. Y desde este lugar me parece importante señalar que este instrumento jurídico está pensado de manera integral, integrador, de principio, que fomentan un concepto que a mí me resultó, bueno, que creo que es nuevo, pensar en el envejecimiento activo, siendo que para nuestra sociedad en la vejez, lo viejo, digamos, tiene otra carga simbólica, digamos, carga fuertes sentidos negativos en términos generales. Y la idea del envejecimiento activo, para todos los ámbitos de la vida pública, de la vida social, se opone a las prácticas violentas, sexistas, discriminatorias, negligentes que ha tenido nuestra población adulta, incluso contra las prácticas viejísticas. Eso también me parece un concepto que sería interesante ponerlo en debate, desentrañar sus significancias, para poder pensar justamente y pensar en nuevos sentidos. Ahora bien, digamos, la pregunta que da lugar, digamos, o el nombre que da lugar a este ciclo, que es Desentrañando el Derecho, pienso yo, ¿cómo hacemos para darle carnadura material, en función de lo que decía nuestro rector, a este andamiaje jurídico que tiene 3 años en la Argentina? Y nosotros en particular, que somos una comunidad educativa, una organización productora de conocimientos, donde desde ese lugar emancipatorio como práctica de libertad, la idea del conocer es nuestra tarea. Y por otro lado, fortalecer y empoderar a la ciudadanía desde ese lugar. Entonces, en primera instancia, el conocimiento, bueno, que es el lugar que tiene este programa desde hace muchos años, y los que recorriendo y los que se proponen de manera también propositiva, valga la redundancia, es conocer y exponer en disponibilidad. Como comunidad universitaria tenemos que poner a disposición y a disponibilidad ese conocimiento de distintas maneras, porque no es solamente pensar en que abrimos las puertas, sino también cuáles son los modos, porque esos modos hablan de la calidad, hablan de esta forma ética de acercarnos, porque no alcanza simplemente con el hecho de conocer o dar a conocer, porque nadie puede defender o apropiarse aquello que no quiere o que no ama o que no conoce profundamente. Y para eso es necesario también habilitar otras dimensiones que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con la conmoción. Conmover, digamos, a nuestras personas adultas mayores y a nuestra comunidad. No podemos pensar en ellas y en ellos sin pensarnos también en términos generales. Así que bueno, respondiendo, no sé si ya sí. a la pregunta La convención inicial. incluso hace mucho hincapié en esto de sensibilizar a toda la población en la cuestión de la vejez, del envejecimiento, y por eso consideramos tan importante esto de brindar herramientas para poder ejercer los derechos, o sea, no quedarnos solo en el difundirlos, sino alcanzar y poner a la mano herramientas para el ejercicio. Claro, porque este ejercicio es fundamental para nuestra democracia, es el procedimiento, digamos. Tenemos los instrumentos legales como procedimiento para el funcionamiento de la democracia, es el piso. Ahora bien, de ahí en más es donde hay que construir. No es un escenario ganado, simplemente sí, y es fundamental que tengamos la convención, digamos, y en ese lugar, digamos, macro jurídico,
que ampara los derechos de nuestras personas adultas. Pero el tema es, bueno, cómo promovemos, cómo sensibilizamos, cómo logramos de que esta convención sea apropiada para que sea legítima y pueda ser ejercida la titularidad justamente de los derechos de todas y en particular de esta comunidad, de este colectivo que ustedes también representan. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Santiago, esta pandemia por la que estamos atravesando hace que sea imposible la presencialidad, el poder concurrir a las aulas, y por eso llama a la universidad a readaptarse, a repensar las prácticas. Entonces, queríamos charlar con vos sobre qué aporte puede brindar la extensión en este sentido, y si a raíz de esto también podemos pensar en nuevas formas de hacer extensión. Bueno, antes que nada, gracias Dani, gracias Élida y a todo el equipo del programa que se puso al hombro la organización del ciclo de charlas, y bueno, y gracias Franco, Paula, lógicamente también por poder compartir este momento. Un poco comentar de Dani, digo, ahí nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo la cuestión de decir, bueno, la pandemia sin dudas, que hay cosas que cambiaron y hay muchas que cambiaron para quedarse, y hay otras que se extrañan y que sin duda estamos esperando que sea el momento de poder retomarla. El caso más claro, creo yo, de adaptación y de nuevas formas, de vínculos y demás, creo que se dio en el marco de lo que es el programa Universidad Abierta para Adultos Mayores, o sea, esta posibilidad, o sea, lo que vimos de poder adaptarnos en tan corto tiempo a poder brindar una propuesta que durante 7 años venía sosteniéndose de manera presencial, en la cual no habíamos trabajado, como en el marco de la universidad en su conjunto, demasiado la cuestión virtual y demás. Creo que es una de las cuestiones que más claramente muestran la adaptación y la nueva forma de pensarnos que tuvimos en la pandemia. Pero creo que eso también, y ahí destaco muchísimo, nos permitió romper un viejo paradigma que era esta cuestión de las personas adultas mayores y la virtualidad o las nuevas tecnologías digitales. Digo, siempre la estigmatización pasó por, bueno, de hecho al principio fue una sorpresa el nivel de respuesta que tuvieron los cursos, digo, por la masividad en la participación, por la interacción que tuvieron, por la recepción por parte de los alumnos y las alumnas que tuvieron los docentes. Eso creo que es un claro ejemplo de cómo los procesos que la universidad venía estructurados de una cierta manera tuvieron que cambiar para adaptarse a este contexto único que nos toca atravesar. Y en eso digo bien, el adaptarse a la utilización del tiempo, cosa que hemos charlado muchas veces también con los compañeros y las compañeras del equipo. Digo, una propuesta como esta siempre busca pensar en la utilización del tiempo por parte de las personas adultas mayores. Digo, y en este caso, el tiempo, que justamente era una cuestión que se veía interpelada, digo, porque el tiempo que nosotros considerábamos siempre los adultos y las adultas mayores tenían en sus casas, bueno, hoy se tornó casi una cotidianeidad, y bueno, y esto justamente creo que esta propuesta buscó y logró, por sobre todas las cosas, acompañar en el sentido no solamente desde lo educativo, como lo venía haciendo el programa, sino también, como un poco decía Paula, digo, desde el acompañamiento más afectivo, porque bueno, hemos visto lo que han sucedido a lo largo de los cursos, digo, el nivel de respuesta y también los comentarios por parte de docentes y alumnos, me parece que ha sido una gran fortaleza y cuestiones que de hecho nos han gratificado mucho en el último tiempo. Y después, bueno, en cuestiones que tienen que ver con extensión en general y la cuestión más que nada de lo que fue esta pandemia, creo que lo que más hemos visto marcado es la cuestión de tener que repensar los vínculos por sobre todas las cosas. Y el repensar los vínculos habla de que veníamos acostumbrados a atravesar en la universidad procesos de extensión que tenían que ver con muchas cuestiones de cercanía, de estar, de ponerle el cuerpo y demás, y nos vimos
interpelado desde lo más profundo, digo, porque pensar que procesos como los que veníamos viviendo, a la par de muchos vecinos, vecinas de la ciudad, se tenían que ver interrumpidos por esta cuestión, sinceramente nos hizo repensar muchísimo el quehacer diario, y bueno, y creo que hoy venimos, por sobre todas las cosas, trabajando muchísimo eso, esta cuestión de repensar el vínculo con cientos de organizaciones, vecinos, vecinas de la ciudad de Rosario. Pero también digo, como siempre digo, hay que destacar la cuestión de las enseñanzas que nos va a dejar este proceso, este contexto, esta pandemia y demás. Y entre ello, digo, destacar la participación y la cuestión de decir, bueno, en cada rincón de la ciudad de Rosario, en cada rincón, en cada actividad que fuimos transitando durante estos últimos meses, siempre encontramos un universitario, un estudiante, un docente, un no docente, un adulto o una adulta mayor que cursa el programa, colaborando de una u otra forma y mostrando lo mejor, que creo yo que es el espíritu de comunidad que tiene nuestra universidad, que se destaca principalmente por los valores del compromiso por el otro, de la solidaridad y demás. Entonces digo, sinceramente es un contexto que principalmente que nos hizo repensarnos, y bueno, y hoy sí empezar a pensar esta cuestión de, bueno, de cómo nos vinculamos con ese otro. Y en cuanto, bueno, a lo que más que tiene que ver con el ciclo, digo, de los derechos de los adultos y las adultas mayores, en ese sentido, digo, hacer simplemente un comentario en torno a esta cuestión que tiene que ver con la educación como derecho universal. Digo, siempre hemos hablado de la educación plena y durante todo el ciclo de vida, digo, y en esto, digo, y lo hemos hablado mucho con Franco también, en esta cuestión de redoblar los esfuerzos que tienen que ver con la posibilidad de brindar una propuesta educativa a los adultos y adultas mayores, pero por sobre todo también hacerlos parte de diversas políticas que hoy venimos pensando para la gestión de nuestra universidad. Y en eso implica también, en esto de hablar de igualdad, de dignidad, digo, de vida plena, también reconocer en los adultos y adultas mayores esa posibilidad de transmitir el saber que la vida les ha enseñado. Digo, entonces, en esto considero que en el caso de, por ejemplo, la escuela de oficio que prontamente vamos a presentar en nuestra universidad, el rol que van a cumplir las personas mayores en el marco de la escuela, digo, porque sería gratificante poder tener adultos y adultas mayores que hoy forman parte de nuestro programa como alumnos o alumnas, como docentes también, compartiendo su práctica y compartiendo su saber en este tipo de procesos. Así que simplemente agradecerte, Daniel, agradecerle nuevamente a Élida y a todo el equipo del programa por lo que vienen haciendo y por los objetivos, por sobre todas las cosas que se plantean, porque creo que abundan y abonan a una idea de universidad cada vez más cercana, cada vez más abierta y cada vez más inclusiva, en este caso con nuestros adultos y adultas mayores. Bueno, muchas gracias. Élida, ya desde hace bastante venimos trabajando la cuestión de los derechos de distintas formas, utilizando distintas herramientas, y bueno, por eso nos parecía importante que nos cuentes por qué insistimos en esto de empoderar a la persona mayor, de brindar herramientas para el ejercicio de los derechos. Y también una cuestión sobre la que venimos hablando mucho, que es si las personas mayores se identifican con la cuestión, si protagonizan reclamos, o si por ahí esto que decía Paula, todavía nos queda un largo camino por recorrer, por sensibilizar y demás. Sí, realmente, bueno, buenas tardes, espero que estén todos bien. La verdad, tendría que haber dicho buen día. La verdad, siempre fue un objetivo que yo puse cuando me invitaron a participar y a formar este programa, ¿no? A coordinarlo en el primer momento. Yo era consejera superior, ¿te acordás, Franco? Usted fueras decano. Y bueno, fue una propuesta así en ese momento del rector de ese momento, de Darío Mayorana. Pero ¿qué era lo que me movía?
yo a lo largo de mi carrera, yo tengo muchos años, yo soy una adulta mayor, y me inauguré con el programa. Yo cumplí 60 años el año que me hice cargo de este programa. Así que, bueno, ya pueden hacer las cuentas. Pero en realidad, yo sentí que todo el mundo me decía, pero ¿y tenés ganas ahora de volver a empezar algo? Yo había trabajado muchos años con los derechos de los niños y los adolescentes, las niñas. En aquel momento eran niños, niñas y adolescentes. Vinimos trabajando sin la convención. Yo trabajé por esos derechos desde mi facultad, desde la Facultad de Psicología. Yo trabajaba en el campo de la psicología, pero además del campo de la educación. Introdujimos prácticamente la temática del bullying. No en nuestro país, pero fue casi paralelo a cuando entraban. Nosotros del Ministerio de Educación en el 2005 nos convocó, éramos de los pocos grupos de investigación que trabajábamos la temática. Y había visto, lo había sentido en carne propia, cómo generar las nuevas subjetividades. Y generalmente a partir de estas leyes, a partir de cómo se manejaban estas convenciones. La convención de los niños, después fue infancias, hoy es, ¿no es cierto?, niñez o infancias. Ya no hablamos en singular, hablamos en plural. Sabemos que no hay un niño, no hay una niña, no hay una infancia, hay muchas, hay adolescencias. Y realmente siempre fue difícil. Y yo siempre creí que el lugar de la universidad era justamente el mejor lugar para que esto fuera construyéndose y fuera ejerciéndose, fuera conociéndose también. Nosotros con la temática de la violencia entre pares, para decirlo en criollo, trabajamos con los directores de escuela en el año 2000, cuando nadie quería escuchar esto. Nos costó introducir la problemática en el Ministerio de Educación de nuestra provincia, cuando siempre nuestra provincia había sido un ministerio de avanzada en muchas cosas, y sin embargo nadie quería oír hablar de estos temas. Cuando yo me pongo a trabajar y cuando me invita Darío y me propone la cuestión de los adultos mayores, mucha gente decía, ¿qué vas a hacer con los viejos? ¿Qué querés hacer con los viejos? Yo había respondido esto con, ¿qué querés hacer con los chicos? ¿Qué quieren hacer con los chicos? ¿No? Bueno, ahora me sentí otra vez interpelada desde el mismo lugar. Y creo que nosotros, nuestro programa aparece en el 2011. Estaba preparándose esta convención. Y nuestra universidad tiene sus antecedentes. Estaba Isolina Dabove trabajando allá, estaba nuestro queridísimo doctor Ciuro detrás de esto. Fueron ellos los pioneros, los que trabajaron desde el lugar de la ley, y fue la UNR junto a ellos. Entonces, yo digo, construí desde ahí y creí, porque firmemente estaba convencida en algo que voy a leer porque me gusta cómo está escrito en el momento en que, digo, dijimos esto en el 2017. Si tomamos el grupo rupturista de estos viejos, no viejos, su escándalo actual radica en que ya no aceptan ser viejos. No aceptan el mandato generacional de la decrepitud, por así decirlo. En ese punto hacen una verdadera confrontación transgeneracional con las generaciones que los preceden, con resultados imprevisibles que hacen que si se ha hablado de una revolución feminista, bien podría hablar quizás de una revolución gerontológica. Esto está escrito en el año 1963. Y esto es para mostrar el tiempo que lleva ir en contra de cuestiones tan instituidas como la vejez, en este caso. Yo tengo por acá muy cerca mío el libro sobre la vejez, digamos, que es Alpacino, de Simone de Beauvoir, escrito en los años 60, explicando, y ella ya no sintiéndose esa vieja, ni esa mujer que se pensaba en la época en que ella escribe este libro. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva?
Y si no somos nosotros, las instituciones, que todavía, digo, como la academia, como la universidad, las que estamos detrás de esto, yo no sé quién puede trabajarlo. Esto realmente me parece muy complicado. Por eso sigo insistiendo con esto. Por eso nosotros lo hemos trabajado no solo desde lo académico formal, sino que siempre lo hemos hecho interdisciplinariamente, pero hemos utilizado el cine, hemos utilizado el teatro. Este año yo pensaba tener un curso de teatro, pero donde se trabajara desde la actividad de los adultos mayores representando lo que les pasaba. El teatro para eso, para contar, para que pudieran expresarse, ¿no? Así como, bueno, a veces ha habido propuestas de trabajar la danza, lo hicimos a través del tango durante bastante tiempo. Tenemos el coro, donde ellos exigían que hubiera un coro para mostrarse. Entonces, a mí lo que me preocupa es realmente la posibilidad de que ellos se conviertan en estos ciudadanos universitarios y en estos partícipes activos, donde muestren que hoy la vejez no es el nono sentado en la silla, en la puerta de su casa en algunos barrios, o en un bar en el centro de la ciudad como la nuestra, sino que es el abuelo que lleva y trae a los chicos a la escuela, que le cuenta historias, que resuelve la tarea, que en otros casos colabora con las asociaciones, en los barrios, en las bibliotecas, en todos lados. Esa es la nueva visión que queremos mostrar. Y me parece interesantísimo cuando, bueno, se vuelve a nombrar la posibilidad de que ellos integren otra vez estos proyectos. Nosotros trabajamos con la experiencia Cuenta porque realmente, y lo trabajamos en los lugares más recónditos de la provincia, hasta Gato Colorado. No fue fácil, pero ahí sí ya empezamos a utilizar la nueva tecnología. Por eso no nos tembló en ningún momento la duda de que ellos se iban a apropiar también de la virtualidad. Pero porque nuestro programa, y a partir de todos estos años, nos viene mostrando, nosotros tenemos proyectos de investigación radicados, donde esto se trabaja permanentemente, ellos son partícipes de esto. Sabíamos, cuando nosotros iniciamos allá en el 2011, era muy difícil que alguien que llegaba, nosotros le pedíamos su correo electrónico y te miraban como diciendo, ah, no, bueno, el de tu nieto, el de tu sobrino, el de tu vecino, el de tu hijo. Y así empezamos. Hasta que un día ellos mismos dijeron, no, yo tengo que tener mi correo electrónico. Hoy tenemos 7.000 correos electrónicos, que no es poca cosa. Digo, 7.000 activos de estos correos. Ellos son, hoy tenemos casi 6.000 personas inscritas con el CIU guaraní. En algunas carreras como en psicología le costó hasta a los alumnos usar ese sistema para inscribirse en la universidad. Entonces, digo, esto es lo que queremos mostrar a través del programa. Yo lo tuve claro desde el principio, desde que armé los objetivos de este programa. Creí y firmemente sigo creyendo que desde estos espacios, como la academia, es donde uno puede realmente construir estas nuevas subjetividades. Porque estos adultos mayores son nuevas subjetividades. Pelean, se enojan, discuten, nos pelean a nosotros, nos peleaban con que yo no puedo usar el correo, yo no tengo teléfono hasta que un año tuvimos que armar cursos para enseñarles a usar los teléfonos, porque llegaban con los teléfonos y no se animaban a aprenderlos. En 6 meses, Daniela fue partícipe de esa experiencia también. En 6 meses ya chateaban, mandaban fotos, se escribían con sus nietos que vivían fuera del país. Todo esto lo fuimos viendo en la práctica cotidiana nosotros. Por eso hoy lo queremos mostrar a través de la universidad y seguir insistiendo en que son ellos los que deben apropiarse. Esta convención en realidad está generada por los gobiernos, extrañamente, no por grandes movimientos sociales como pudo haber ocurrido con los niños o los adolescentes o las mujeres, ¿no? Lo mejor,
ejemplificar es lo de las mujeres. Salimos a la calle por nuestros derechos, pero también los adultos mayores. De otra manera, han ido mostrándose de otra forma, cuesta mucho, pero la convención lo tomó, y lo tomó literalmente. Y eso es lo que nosotros intentamos a través de esto volver a transmitir. Claramente, por eso pedimos la anuencia de todas las autoridades para que nos ayuden. Habíamos organizado trabajar con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para llevarlos a ellos a transmitir la convención a los distintos lugares de la provincia, pero que fueran ellos. Nosotros también intentamos hacer eso, lo hicimos en alguna oportunidad en la ciudad y resultó. Ellos fueron partícipes de la lucha gremial de los docentes de la universidad, por la universidad pública, estos últimos 4 años, 5 años para atrás, que nos costó tanto sostener. Ellos salieron, tenemos las fotos, hicieron sus clases públicas, participaron de cada una de las marchas que organizó nuestra universidad, y acompañaron a los docentes, a los no docentes, siempre estuvieron presentes. Por eso yo creo que en función nosotros también luchamos con cambiar hasta la imagen. Cada vez que se habla de adultos mayores se ponen 2 señoras muy viejitas, muy sentaditas, falta el tejidito en la mano. Esa es una imagen con la que nosotros venimos peleando desde siempre. Nosotros queremos mostrar nuestras fotos, las actividades que hemos logrado generar, las que ellos han propuesto, las que nosotros siguiendo, y fundamentalmente trabajar con la opinión. Ya tenemos nuevas encuestas que siempre estamos poniendo en juego, que ya se las vamos a pasar al señor rector, a los secretarios, para que puedan utilizarlos. Son realmente material de la universidad, material que permite construir conocimiento. Y ellos son partícipes de ese conocimiento. Así que yo les agradezco infinitamente a ustedes. Creo que nosotros lo único que hacemos es estar convencidos de algo, vamos por eso. Le quiero agradecer a Daniela. Daniela, cuando empezó a trabajar con nosotros, ya venía con su título de abogada, pero yo le hice una propuesta. Como estaba generándose y en el espacio en que nosotros trabajábamos estaba la maestría en Derechos Humanos, yo le sugerí que se formara en eso. Hoy casi ya va a ser va a tener su magíster, ¿no? En eso, Dani, no me dejas mentir, porque a mí me preocupaba realmente poder sostener esto desde los derechos humanos. Creo que era la mejor manera y uno de los mejores fundamentos que teníamos para seguir adelante con esto. Así que yo por eso les agradezco a todos, por supuesto, a todos los que están detrás del programa, que trabajamos todos los días, que intentamos sostener, y que, este cuatrimestre también lo seguimos sosteniendo, pero agrandando. Y eso tengo que agradecérselo al señor rector, a los señores funcionarios, todos los secretarios, porque con todos siempre estamos requiriendo alguna colaboración, como siempre, y aquí estamos tratando de sostener estos objetivos que son, si los queremos resumir, mejorar la calidad de vida, pero de todos, no solo de los adultos mayores. Así que sería muy extenso si me pusiera a hablar también de lo que significa, que este sector de la sociedad esté en mejores condiciones o pueda sostener esto de cumplir años de una determinada manera para los que tienen que cuidarnos en algún punto, que son los que nos preceden, digamos. Así que yo vuelvo a agradecer esto y creo que nos va a ir bien, Dani, con estas jornadas. Volveremos a invitarlos cuando las cerremos, probablemente lo cerremos también incorporando a nuestro queridísimo doctor Silvio Caldani, que siempre nos ha acompañado, que en estas virtualidades hoy se nos hizo complicado tenerlo, pero los vamos a convocar para hacer el cierre también, así que aquí estamos y buen cuatrimestre.
para todos. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias a los 4 por haber participado, por las reflexiones. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes, poder inaugurar este ciclo con sus reflexiones. También muchas gracias a la gente que ve este video. Les recordamos que el martes próximo vamos a estar con la doctora Isolina Bove charlando sobre el tema de los alcances de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, sobre la situación actual de los derechos y sobre una cuestión que nos pareció siempre muy interesante trabajar en este contexto, que es qué es lo que pasa con la vejez en tiempos de pandemia. Así que bueno, no sé si alguien tiene algo más para aportar. ¿No? No, solo agradecer mucho la invitación y sobre todo el trabajo sostenido que hace que todo esto bueno que se contaba en estas intervenciones pueda profundizarse y que sea parte del orgullo de lo que viene construyendo nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.